Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Es el pan un alimento imprescindible o prescindible en la dieta de los niños? Últimamente estamos muy ahí a vueltas con el pan en las dietas infantiles, sobre todo con esa asociación que se suele hacer en el aumento de peso, algo que actualmente preocupa bastante en la población infantil. Es decir, el pan podría estar implicado en el aumento de peso de los niños. Lo dejo ahí como una pregunta. Bueno, realmente si nosotros analizamos lo que necesitan los niños, lo que aporta el pan, podemos valorar el pan como un alimento beneficioso en la dieta de los niños por su aporte en carbohidratos, porque además se suele consumir tradicionalmente acompañado de otros alimentos, por ejemplo proteicos, como puede ser el jamón, el atún, el queso, y en esos casos meriendas habituales en las dietas de los niños, bueno, habituales, yo diría tradicionales, que están dejando de ser habituales, y en esos casos es donde podemos empezar a encontrar ciertos problemas con el consumo de pan. Pero bueno, no me adelanto. Vamos con esas propiedades o beneficios que puede tener el pan. 1, fácil consumo. 2, fácil digestibilidad en el caso de los niños. Alimentos que proporcionan energía, en este caso un pan elaborado con cereales, rico en carbohidratos, que aporta energía bastante rapidita, más o menos dependiendo de con qué lo combinemos. Claro, si yo pongo el pan con una crema de cacao industrial muy rica en azúcares, super pico de insulina y de glucosa en sangre, que puede no resultar muy beneficioso. El consumo de pan, la cantidad, en este caso diaria, de consumo de pan es relativa. ¿De qué depende? De la actividad física o del movimiento que tengan esos niños también a lo largo del día. Ahí habría que valorar el total de carbohidratos de la dieta, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero ahora vamos a lo que pasa habitualmente hoy en día. Ya no a estudios científicos, sino a lo que se ve en el día a día. El bocadillo, que ha sido siempre una merienda tradicional, la tostada, que forma parte del desayuno de muchos niños, en muchas casas tradicionalmente se comía el pan del día anterior, pues con mantequilla, con aceite o con lo que fuera. Actualmente ese pan ha desaparecido de los desayunos y esos bocadillos se han sustituido por otras versiones más fáciles, rápidas o gustosas, podríamos decir, para los niños. Por lo tanto, ese consumo tradicional de pan ha cambiado, y ha cambiado de dos formas. Una, como os he dicho, en la ingesta, en la cantidad de veces que se ingiere, y otra en el tipo de pan que se ingiere, que no siempre es de tan buena calidad como debería ser. Bueno, de hecho, en la cantidad de pan se detecta o se puede observar muchas veces que el consumo de pan aumenta a nivel de los niños que comen en establecimientos escolares, especialmente en niños que no son muy buenos comedores y sustituyen la comida por más cantidad de pan. De hecho, hay colegios, establecimientos escolares que restringen, que limitan la cantidad de trozos de pan que se pueden servir o que pueden coger los niños, porque había niños que se alimentaban básicamente y exclusivamente casi de pan, rechazando el consumo del resto de alimentos que se preparaban a nivel de
del comedor escolar, y por lo tanto ahí, bueno, pues evidentemente tenemos un problema de exceso de consumo de carbohidratos en esos momentos, algo que a veces los padres desconocen porque no saben realmente lo que están comiendo los niños en el colegio y dan por hecho que se comen el menú escolar. Ahí que haya en muchos establecimientos escolares vigilancia en la cantidad de pan que se ingiere. Cantidad de pan que hay que sumar al resto de carbohidratos que contienen las comidas. Imaginaros que un niño solo come pan en el colegio, su madre con toda su buena voluntad le prepara un bocadillo de jamón, por ejemplo, y con muy buen pan, el mejor, pan de masa madre, ¿vale? Perfecto. Y luego a la noche pues le prepara, ¿qué es lo que más le gusta? Pasta, pues pasta con tomate. Pues es que ese niño se está alimentando casi exclusivamente de carbohidratos y después aparecen esos problemas asociados al peso. ¿Son por el pan? No, son porque realmente tiene una dieta muy desequilibrada en cuestión de variedad de alimentos, pero no solo porque el pan engorde o haga aumentar de peso, sino porque se está haciendo un mal uso en la dieta de ese consumo de pan. Vamos con esos tipos de panes, ya os he adelantado ahí un poquito. Bueno, esos tipos de panes evidentemente a nivel de salud, de digestibilidad, de beneficios para el organismo, el mejor pan siempre va a ser el pan de masa madre con fermentaciones largas. Puede llevar ingredientes añadidos o no, ser un pan enriquecido, pues no sé, con frutos secos, semillas, con especias, con lo que queráis, pero siempre con fermentaciones más largas y con esa masa madre. Después tendríamos panes intermedios, podríamos decir tahonas artesanas que igual no tienen ese pan tan elaborado, ¿no? Que lleva más tiempo de elaboración, suele ser más caro, pero evidentemente tenemos ahí una lista, podríamos decir, de panes chapata, panes barras tradicionales, hasta que llegamos a los panes de cocción rápida, que beneficios no tienen muchos, son muy ricos, muy palatables, crujientes, recién hechos, en media hora no hay quien se los coma. Ahí eso nos da pistas, ¿no? También los panes de masa madre, igual los tenemos 2 o 3 días en perfectas condiciones sin que se sequen. Esos panes tipo baguette muchas veces pues se cuecen más rápido, tienen mucha aceptación por parte de los niños, porque son más blanditos a la hora de masticarlos y se suelen utilizar con más frecuencia en las dietas de los niños. O los panes de molde, que además llevan otro tipo de ingredientes, como podrían ser azúcares añadidos para favorecer esa fermentación. Así que vamos un poco de mejor a peor. Bueno, casi podríamos poner el pan de molde, si es artesano o de panadería, antes que los panes esos de cocción rápida, que como os digo, para una emergencia nos pueden servir, pero no de consumo habitual porque no tienen ingredientes de tan buena calidad y no están predigeridos, podríamos decir, que es lo que ocurre con la masa madre, y digestivamente pues sientan bastante peor. Así que la calidad del pan también influye, por supuesto, a la hora de incluirlo en la dieta de los niños. Y ahora llegamos a esa pregunta que os he hecho al principio: ¿es imprescindible o es prescindible? El hacer el pan prescindible no tiene ningún problema, ya que podemos utilizar otros alimentos para conseguir esa cantidad de carbohidratos suficiente en la dieta de los niños. Tenemos, por ejemplo, patatas, arroz, otros cereales, incluso quinoa, legumbres, frutas, verduras, es decir, tenemos muchos otros alimentos que pueden sustituir el aporte de carbohidratos del pan. También es verdad que el pan gusta a los niños y podemos hacer un buen uso de él. ¿Panes integrales mejores que blancos? No siempre. En el caso de los niños pequeños, ese aumento de fibra de los panes integrales digestivamente puede no sentarles muy bien porque no está su cuerpo acostumbrado a digerir esa fibra de los cereales. Bueno, digerir, realmente no se digiere,
pero podría causar ciertas molestias. Si además esos niños consumen frutas, verduras y legumbres y alimentos de origen vegetal de manera habitual, no es necesario el pan integral. Es como un granito de arena en una playa, por lo tanto no sería necesario. Niños que abusan o que comen mucha cantidad de pan, el pan integral nos puede ayudar a controlar la ración, la cantidad que se come, porque es menos palatable. Es más fácil parar de comer y controlar la ración. Lo mismo ocurre con los panes de masa madre. Es más difícil pasarse de cantidad cuando se ingieren. Si os fijáis, por ejemplo, en los desayunos que os he citado al principio, tradicionales, ¿no? La rebanada de pan tostado del día anterior, con los actuales siguen siendo ricos en carbohidratos, el pan también, pero en este caso hemos trasladado esos carbohidratos a cereales muy refinados y alimentos industriales, derivados de las harinas como bollería, repostería, galletas y demás, o cereales de desayuno, que son muy convenientes, muy cómodos, muy fáciles de utilizar, pero que no resultan tan beneficiosos. A nivel de masticación se suele recomendar el pan de barra, por ejemplo, para el bocadillo, antes que el pan de molde. Y esto ya no es un método digestivo, sino que es algo que debemos tener en cuenta, y es el desarrollo de los dientes y de la mandíbula, que requiere la masticación de alimentos duros. Los niños que mastican de verdad, alimentos que cuesta masticar, tienen mejor desarrollada toda la mandíbula y mejor colocación en los dientes que los niños que comen más alimentos blanditos, y en ese caso se nota bastante diferencia. Hombre, evidentemente el efecto sería para los dentistas o odontólogos, pero claro, lo que influye es lo que estamos comiendo. Así que, como veis, el pan no es un alimento imprescindible, pero sí es un alimento que nos puede facilitar, especialmente en el caso de los niños, ese aporte suficiente de carbohidratos y mejorar el consumo de otros alimentos, o mejor dicho, evitar el consumo de alimentos más procesados. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces, al igual que os he dicho en el desayuno, las meriendas, no voy a poner bocadillo porque el pan es malísimo, y que le pongo galletas, todavía peor, con lo cual el remedio es peor que lo que queremos sustituir. Los panes, como os digo, pueden ayudar a mejorar la calidad de la dieta de los niños, especialmente cuando evitan el consumo de otros alimentos más procesados. Así que en ese caso nos pueden resultar bastante útiles. Si además nosotros nos preocupamos de que el relleno de esos bocadillos para la merienda sea también saludable, evidentemente nos va a ayudar muchísimo en ese aporte de una dieta más variada y más saludable. Así que es algo que podemos utilizar siempre a nuestro favor, teniendo en cuenta el total, o sea, sumando ese pan al resto de los carbohidratos que se ingieren en la dieta y adecuándolo al estilo de vida del niño. Y aquí yo siempre digo, un bocadillito así chiquitín para un niño de 4 años es suficiente. El de 18 que juega al fútbol igual necesita un bocadillo así, y ahí estarían las diferencias en las raciones en esta etapa infantil, que es tan larga y tan variable a lo largo de, bueno, cada vez que se van cumpliendo años y se va modificando el estilo de vida. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal, y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.